Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al programa Hablemos de Copropiedad. Y como ustedes pueden ver, estamos con una muy conocida invitada, conocida, digamos, para los administradores de edificios y condominios. Antes de saludarla, quiero recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos a profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir a nuestros amigos de Valle Azul al más 56-961-206-001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de ARMI, soluciones legales, orientado a condominios y administradores de comunidades, que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldos en los procesos de gestión. ARMIS es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. ARMIS se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es el asesor legal de cientos de administradores de edificios y condominios. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en el difícil de administrar una comunidad? Ubícalos en www.armis.cl. EDIPRO es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. EDIPRO es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo fácil y también amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso te recomendamos que ingreses a www.edipro.cl y usa la demo que allí aparece, porque te va a dar cuenta lo práctica y fácil que resulta trabajar con ellos. Y si te decides a contratar tu servicio, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente, y no solamente por un mes, sino que durante todo el tiempo que dure tu contrato con ellos. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Para eso, entonces, visita edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente? Entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es la solución precisamente al problema del mantenimiento de tus comunidades. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que sí se puede confiar plenamente. Es una empresa de ingeniería vertical y de mantención en la que se puede confiar, como decía recién. ¿Dónde los ubicas? En www.ingelif.cl. Y ahora sí, presento a nuestra amiga Cecilia Rojas. Ella es contadora auditora, muy pero muy conocida, capacitadora de administradores precisamente en el tema contable y experta en auditorías de comunidades, porque ha auditado cientos de ellas. Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, un gusto siempre poder compartir con los administradores todos los conocimientos y ser un apoyo siempre constante para ellos, para que puedan realizar una buena gestión eficiente y que puedan en realidad hacer más fácil su vida laboral, ¿ya? Porque muchas veces no es muy fácil tratar con comunidades, con copropietarios, comité, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es un placer poderlos ayudar. Muchas gracias. Y especialmente en este tema tan complejo, porque la mayoría de los conflictos o de las quejas de las molestias por parte de los residentes es justamente por lo que está relacionado con la plata, con los fondos, con el gasto común, con lo que tiene que pagar y por qué tiene que pagar esto, etc. Y es por eso que hoy día vamos a empezar desde lo más básico, porque quiero comentarte que hoy día tenemos más de 32.000 auditores, más de 32.000 personas que nos están escuchando, y no creo, francamente, que haya más de 2.000 administradores en sintonía. El resto son o integrantes del comité o propietarios o residentes. Y es por eso que estamos orientándonos a justamente explicar nuevamente los detalles de lo más básico, y es lo que quiero empezar a preguntarte. Así que si tú consideras que una pregunta es muy básica, es justamente por eso, porque como estamos llegando a muchísima gente que no administra y que conoce muy poco del tema, es que queremos de alguna manera ilustrarlo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué son los gastos comunes?
Bueno, mira, los gastos comunes en el fondo son una rendición de gastos, ¿ya? De lo que gasta la comunidad normalmente. Yo siempre explico que todas las personas, nosotros, los condominios, ¿cierto? También las empresas hacen gastos durante el mes. Bueno, en el caso de los administradores, estos gastos que realizan durante el mes deben ser rendidos de alguna forma, ¿cierto? Informados a la comunidad y obviamente son debidamente informados, detallados, para luego lograr la recaudación de esos gastos, ¿ya? Y estos gastos se recaudan a través de los gastos comunes, lo que llamamos gastos comunes. Ok. Ahora, ¿de dónde salen y por qué se deben cobrar todos los meses estos gastos? Bueno, mira, los gastos comunes, si bien son una rendición de gastos, sabemos que las comunidades tienen que funcionar con distintas actividades, ¿cierto? Tenemos remuneraciones, el mismo servicio de administración, las mantenciones que requiere una comunidad, reparaciones que se puedan realizar durante el periodo, ¿cierto? Tenemos insumos, servicios básicos, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos estos gastos son los que mantienen a la comunidad funcionando, ¿cierto? Cuando entramos a un condominio tenemos un personal, hay personal de aseo, necesitamos los materiales de aseo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso forma entonces lo que llamamos el gasto común, ¿cierto? Los gastos que se hacen durante el mes. Ahora, para poder cobrar, hacer este cobro de los gastos comunes posteriormente a realizado, porque esto se hace mes vencido, ¿cierto? Gasto y luego recupero. Esto se Correcto. hace vía un porcentaje que es una representación que tiene cada unidad respecto del total de la unidad. A modo de ejemplo, esto es como una tortita, ¿cierto? Una tortita en la que yo la voy a repartir en distintos trocitos y cada uno de estos trocitos es una unidad, ya sea departamento, casa, estacionamiento, oficina, etcétera, etcétera. Bueno, estos trocitos son un porcentaje respecto del total de la torta, ¿ya? Ahora, Entonces, todo disculpa, para ir aclarando, y esta tortita que tú estás poniendo como ejemplo, no se reparte en partes iguales, sino que a uno le va a tocar un pedacito más grande y a otro más exacto, chico. para allá iba, exacto. O sea, Ah, ya, esta correcto. tortita puede tener trozos iguales como trozos distintos, ¿ya? O sea, sabemos que en las comunidades pueden ser todas las unidades iguales, ¿cierto? Todas distintas, o ciertos extremos son de un tamaño, los del centro son de otro tamaño, etcétera. Entonces, esta tortita está repartida en trocitos que pueden ser iguales o pueden ser distintos, ¿ya? Y esos trocitos son un porcentaje que representa parte de esta tortita y la suma de todos estos trocitos hacen el 100% de la comunidad. Y este dato Okay. obviamente no lo calcula un administrador porque muchas veces los primeros administradores, oye, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? No, estos datos vienen en el reglamento de copropiedad de esa comunidad, están determinados por la inmobiliaria, ¿ya? Así que no es Y una va, pega que tenga que hacer el administrador de cálculo, ni mucho menos. va en relación al metro cuadrado de cada unidad. Absolutamente. O sea, al metro cuadrado de la unidad, ¿cierto? A la cantidad de estacionamientos que tenga esa unidad, a la bodega, si tiene o no tiene. Entonces, todo esto va sumando, ¿cierto? Los estacionamientos son un porcentaje, las bodegas son otro porcentaje, las unidades son otro porcentaje, y la suma de ellos hace el total, ¿cierto? De lo que llamamos hoy día alicuota. ¿Ya? Se entiende en el medio de la administración como alicuota, es ese porcentaje de representación de la unidad respecto del total de la comunidad. Si cualquier residente quisiera saber cuál es su porcentaje, ¿dónde lo puede ver? Bueno, en el reglamento de copropiedad viene estipulado, ¿ya? Viene ese porcentaje cuando a él le entregan su comprobante y si no, obviamente la administración también tiene una copia del reglamento que estipula ese porcentaje. Y de hecho lo puede corroborar con lo que diga cada gasto común, ¿verdad? O Porque en el sea, aviso de cobro de gastos comunes, ahí aparece claro, también. la idea es que, a ver, una de las normas que requiere el gasto común para ser emitido es que debe contar con la alicuota, o sea, debe el gasto común presentar la alicuota que corresponde a la unidad, ¿ya? Porque es importante, ¿cierto?, que no solamente revisemos números, sino que además que lo que me están cobrando corresponde a lo que a mí me informaron, digamos, en el reglamento de copropiedad. Ok.
Ahora, ¿cómo se clasifican los gastos comunes? ¿Verdad? ¿De qué se compone cada uno de estos ítems? Mira, los gastos comunes es fácil, ¿cierto? Clasificarlo, entre comillas. Existe una clasificación que está determinada por ley, ¿ya? En la ley 19.537, ¿cierto? En su artículo segundo, número 4 y número 5 determina qué son los gastos comunes ordinarios y gastos comunes extraordinarios. Gastos comunes ordinarios llamamos a todo lo que es normal de funcionamiento del mes, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Las remuneraciones, el servicio de administración, las mantenciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y los extraordinarios, lo que está fuera, que es algo puntual, algo fuera de lo normal, ¿cierto? Entonces, en esta ley nosotros encontramos la clasificación. Son 4, más una, siempre digo. Gastos de administración, todo lo relacionado a remuneraciones, servicios de administración y lo relevante, gastos de mantención, no tengo que explicar, todo lo relacionado con las mantenciones, periódicas o no periódicas, y los gastos de reparación. Cualquier reparación, cierto cambio de una parte y pieza es una reparación. Y finalmente los de uso y consumo, que tiene que ver con todo el servicio colectivo, servicios básicos, luz, agua, teléfono. Y eso me lo determina la ley. Correcto. ¿Ya? Y finalmente el adicional, que son los gastos extraordinarios, que les decía yo, el número 5 del artículo segundo. ¿Ya? Gastos extraordinarios. Entonces no es difícil entender, digamos, cómo armar un gasto común, porque la ley lo dice claramente. O sea, mira, acá la única dificultad que se puede presentar es un poco interpretación, ¿ya? Respecto de algunos ítems, te pongo por ejemplo el cartero, ¿ya? Que son como cosas básicas. ¿Qué es el cartero? ¿Un uso y consumo? Porque tiene que ver con un servicio colectivo, o es de mantención porque todo lo relacionado con los gastos de administración, por ejemplo, ¿ya? Pero son cosas muy puntuales, ¿ya? Pero que sin embargo a mí la ley me dice cómo hacerlo. Sin embargo, bueno, vamos a tratar después un poco más adelante los temas de auditoría, que no siempre se rigen por esta ley, ¿ya? Y eso es preocupante. Ya, bueno, eso lo vamos a ver luego, digamos, Sí. Incluso hasta te cambió la cara, donde te pusiste más estricta, pero entonces sigamos con esto que es más básico, antes de llegar a lo más fuerte, digamos, que van a ser justamente la parte de la auditoría. Claro. Siguiendo con el tema de los gastos comunes, vemos que, bueno, ya veíamos, digamos, cómo se compone cada ítem, pero ¿cómo lo detallo yo como administrador? ¿Cómo debiese hacerlo? ¿Debo poner absolutamente todos los gastos que haga? ¿Puedo poner un ítem, por ejemplo, que diga varios y allí poner los artículos de aseo, qué sé yo, y algunos otros más, cartero, etcétera? Claro. ¿Cómo lo debo hacer para que quede ordenado? Mira, la manera correcta de confeccionar el gasto común es en conformidad a lo que nos establece siempre la ley, ¿ya? Y cada ítem, ¿cierto? Cada operación, gestión que hace el administrador y que significa, ¿cierto? Una operación que va a tener que rendir posteriormente, entonces esto tiene que hacerlo de la forma en que corresponde a la ley. Gastos de administración, ¿cierto? Y ahí detallar qué es lo que se pagó, remuneraciones, servicio de administración, las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Si pagó las retenciones por impuesto único, todas las mantenciones, gastos de mantención, todas las mantenciones, ¿cierto? Las reparaciones, todas las reparaciones. Y lo mismo con los usos y consumo, que son servicios básicos. ¿Por qué es importante que vaya detallado? Porque finalmente hay que entender, ¿cierto?, que la administración está rindiendo, lo que hablábamos en un principio, platas con las que ha trabajado durante un mes. Entonces sabemos que todos los temas de dinero son sumamente sensibles, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar que falta plata, que subieron los gastos comunes, que por qué, etc. Entonces, la idea es que el gasto común, mientras más detallado sea en cuanto no solamente a ítem, sino que en información de a quién se le pagó, cuánto se le pagó, ¿cierto? Por qué documentos se pagó, por qué conceptos se pagó, ¿cierto? Eso denota transparencia, y el gasto común tiene que ser transparente. Entonces, si nos basamos en la ley y lo hacemos de la manera
correcta, detallada, con la mayor información posible, nosotros no debiéramos tener problemas, ¿cierto? Ni ante una rendición de cuentas en una asamblea, ni ante una auditoría, ¿cierto? O un comité que es exigente con pedir información, ¿ya? Esa es la manera correcta, siempre con la mayor cantidad de información, ordenada y clara, por supuesto, ¿ya? Si eso piensa tú que el gasto común es un informe que le presentamos a los clientes como administrador. Los copropietarios son nuestros clientes y le estamos presentando un informe, ¿ya? Limpio, ordenado, transparente. Así se tiene que presentar. Ok, ahora mucha gente, incluso muchos integrantes del comité de administración, se quejan de la poca transparencia de algunos administradores, en el sentido que no se rinda la información o que no está toda la información a la vista de todo el mundo. Entendiendo que cuando generalmente quienes firman los cheques o las transferencias hoy día, que está más común, son los integrantes del comité. Y a ellos, entonces, ¿cuál sería la mejor forma de entregarle la información? No solamente decirle tienes que pagar a Chilecta, no sé, 34.500 pesos, Exacto. Sino que además se debería enviar también copia del comprobante. Exacto. Del respaldo, ¿verdad? Así es. Tal cual, o sea, a ver, cada vez que nosotros hacemos una operación, ¿cierto? Sabemos que por norma, por ley también, los administradores tienen la obligación de rendir una cuenta documentada, ¿cierto? Y esa cuenta documentada quiere decir que yo debo tener los respaldos tanto del egreso que estoy haciendo, ¿cierto? Que es la que me permite generar el cheque, el respaldo, la factura, la boleta, ¿cierto? La liquidación de sueldo, lo que sea, ¿ya? Esto se debe manejar mensualmente. Ahora, tú mencionas algo importante, Aníbal, que los comités reclaman, que poca transparencia, pero yo siempre digo, a ver, esto de la administración es un tema en conjunto, ¿ya? Es una mesa donde dos patas son el comité y las otras dos patas la administración. Si uno falla, esto cojea. Podemos tener una excelente administración, pero un mal comité, o un buen comité y una mala administración. Entonces, finalmente es el comité, el representante de la asamblea, y que tiene que pedir la forma en cómo quiere que le rindan las cuentas, el periodo, cada cuándo quieren que nos rindan las cuentas. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, si un comité tiene problemas con la administración, tiene que empezar a exigir la documentación, que se rinda, la forma, revisar si al final el comité también, lo que tú decías, firma cheque. Entonces, ¿qué estoy firmando? Ya sea que firmo un cheque o online, ¿cierto? ¿Qué estoy firmando? ¿Te fijas? Entonces, llevar un control. Finalmente, el comité también tiene que controlar, tiene esa función. ¿Te fijas? Entonces, esto es en conjunto. Toda operación que hace el administrador debe estar debidamente respaldada por el egreso, por el documento de respaldo. Incluso es más, el administrador debiera exigir la firma de quienes autorizan el pago de ese documento. ¿Ya? Eso es súper importante. En el egreso, en el documento de egreso. Claro, en el egreso exigir las firmas de visto bueno, porque en realidad, claro, yo voy a pagar un cheque, pero después, ¿quién autorizó el pago de este cheque? Ah, mira, aquí está la firma responsable, el presidente, el tesorero, ¿cierto? ¿Me explico? Entonces, también esto es un trabajo en conjunto con los comités. Los comités tienen que hacerse visibles, partícipes, estar enterados, estar ahí en la materia con el administrador, siempre atentos, siempre pendientes. Ok. Ahora, un tema más que nada contable. Si yo sumo el prorrateo de todos, ¿verdad? Y me da 98,3. Perfecto. A veces pasa, digamos, que sí, no cuadra el 100%. ¿Eso pudiese afectar a la comunidad económicamente? O sea, absolutamente, absolutamente. Mira, aquí lo primero siempre, cuando un administrador toma la administración, tiene que preocuparse de sumar esto y verificar que efectivamente se esté cobrando el 100%. Un porcentaje menor al 100% va a afectar en la comunidad en que no va a recuperar el 100% del gasto. Si una comunidad gastó 1 millón, ¿cierto? Y tenemos el 98% de prorrateo, hay todos los meses ese 2%, los 20.000 pesos que no va a poder cobrar. Y si los sumamos a través del año, ¿cierto? Y si le ponemos un cero más, entonces multiplica eso por 12, entonces son platas que se están gastando, que no se están recuperando y que están saliendo de alguna parte. ¿Y de dónde están saliendo? De algún fondo que tengamos.
Si tenemos solamente fondo de reserva, entonces el fondo de reserva se está cubriendo ese porcentaje. ¿Te fijas? Entonces, al final, yo te pregunto a ti, a ver, tú gastaste 1.000 hoy día, pero resulta que a mí fuiste y me cobraste 980. ¿Quién cubre los otros 20.000 pesos? ¿Te Claro, fijas? hay una pérdida. Entonces, claro, hay una pérdida y esa alguien la tiene que asumir. Claro. Si no tenemos fondo de reserva, imagínate en una comunidad que esté en crisis económica o que maneje una caja muy estricta. Esto le afecta Mira, enormemente. claro, ya vamos a ir hablando de este tema. Solamente te voy a pedir ahora una opinión personal, profesional, sobre un punto que va a estar en la nueva ley de copropiedad, que es que los integrantes de los comités podrían ser remunerados en el sentido de que se les puede rebajar el gasto común. Voy a poner un ejemplo que podría tal vez sernos útiles. Si está pagando 50.000 pesos de gastos comunes, la asamblea podría decir, bueno, que paguen solamente 25.000. Y si son 3, van a ser 75.000 pesos que no va a estar recaudando la comunidad. ¿Cuál sería, y va a ser el mismo perjuicio digamos, de lo que tú acabas de responder, digamos, que va a ser un porcentaje menos que va a estar recibiendo la comunidad? ¿Cuál sería la recomendación aquí, digamos, contable, digamos, para que sea una finanza sana? ¿Cuál sería la mejor forma de pagarle, en este caso, a estos integrantes del comité? O sea, mira, yo puntualmente, cuando vi eso de remunerarlos rebajando el gasto común, no estoy de acuerdo, definitivamente, porque es lo mismo que conversábamos antes. Finalmente, ese delta de gasto común que no esté pagando, digamos, el integrante del comité, alguien lo va a tener que asumir, ¿ya? Y esto finalmente debiera transformarse en un cobro adicional para la comunidad, para que pueda ir recuperando esas platas. ¿Ya? Entonces, que es distinto, ¿cierto? O sea, creo que es más transparente decirle a los integrantes del comité, a ver, ustedes van a ser remunerados en X monto y se les va a pagar por eso, ¿ya? Una boleta de Emitiendo un documento, honorario, claro. ¿ya? Claro, Emitiendo eso es mucho el más documento, transparente claro. porque es un gasto que se va a rendir, pero eso de estar rebajando, que se puede transformar en algo súper poco transparente, porque en un mes X, te voy a poner un ejemplo, y qué puede pasar, ¿cierto? Yo soy integrante del comité y por X motivo me subió el gasto común particularmente a mí. Entonces, eso queda poco claro, ¿te fijas? A mí me subió, entonces, claro, me da lo mismo, yo voy a consumir o a gastar o qué sé yo, total, pago el 50%, ¿te fijas? Entonces, no Claro. está bien clara la situación. Entonces, bajo esa figura, yo creo que sería mucho mejor decir, a ver, se van a remunerar mediante un honorario, qué sé yo, y que se pueda cobrar mensualmente. ¿Te Sí. fijas? Ahí vamos Y a tener harto, ahí nos va a cambiar la figura, súper positivo bajo otro punto de vista. Pues. Todos van a querer ser claro. integrantes del comité, pues, a diferencia ahora que tú preguntas y cri, Nadie pues nadie quiere. levanta la mano, pues. ¿Ah? Claro, al Porque a contrario. honores nomás el trabajo. Pues. Todos ¿Te la fijas? esconden. Y bueno, Claro. y ahí se va a prestar para otros problemas también, porque los otros residentes van a sentir entonces que son empleados de ellos, ¿verdad? Aunque le paguen poco, pero tienen que cumplir con cierta exigencia, entonces Y no va a ser solamente una eso, situación, sí, va a ser una situación bastante complicada, si es es que queda tal como complicada. está. Mm, Además, piensa tú otra cosa, que muchos de ellos, por recibir este beneficio, ¿cierto? Este sí, ingreso adicional, me inscribo, pero no claro, necesariamente con el ánimo de participar y de colaborar, sino que con el ánimo de percibir un ahorrar, ingreso adicional, exactamente. claro, ¿Te de fijas? ahorrar en otras Entonces, palabras, o de ahí percibirlo de es manera complicado. Sí. adicional. Sí, claro. Bueno, es increíble que tú lo hayas explicado también, que nosotros a los parlamentarios se lo hayamos explicado también, así con pera y manzana como lo hiciste tú, y ellos, digamos, no lo hayan entendido, porque a pesar de habernos reunido en varias oportunidades con ellos, ¿verdad? Dejaron exactamente igual y no hicieron caso a las recomendaciones que le hicimos los gremios, ¿verdad? Pero bueno, eso es propio Bueno, de lo, suele ocurrir no solamente en esta ley, sí, en en varias muchísimas otras. más, Sí. en Bueno, varias más. estamos con Cecilia Rojas, ella es contadora auditora, capacitadora administradora y experta en auditorías de comunidades. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
vuelta y quiero recordarle a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes escribir o al WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de ARMI Soluciones Legales orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldo en los procesos de gestión. ARMIS es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. ARMIS se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es el asesor legal de cientos de comunidades. Descubre cómo pueden ayudarte en el difícil proceso de administrar una comunidad. Ubícalos en armis.cl. Definitivamente Edipro es la mejor forma de administrar una comunidad. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna. Es muy fácil y amigable trabajar con esta plataforma. Por eso recomendamos que ingreses a Edipro y usa el demo para que te des cuenta lo práctico que resulta ser y lo fácil. Y si te decides contratar el servicio, recuerda donde dice descuentos, ¿verdad? Pon allí la palabra Hablemos de Copropiedad, el nombre del programa, y te van a hacer un 20% de descuento automático durante todo el tiempo que tú estés con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, todos los meses va a tener el descuento. No te pierdas esta oportunidad entonces de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Justamente esta plataforma te ayuda a crecer como administrador porque puedes tener muchas más comunidades que las que tienes ahora. Visita edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente? Entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y mantención en la que se puede confiar. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y estamos conversando con Cecilia Rojas, ella es contadora auditora, capacitadora de administradores y expertas en auditoría de comunidades. Estamos conversando sobre los gastos comunes. Y ahora mi pregunta, Cecilia, es, ¿qué puede pasar en una comunidad donde haya mucha morosidad? Y esto lo pregunto por dos cosas. Primero, porque el año pasado llegamos casi al 28% de morosidad en una comunidad debido a la pandemia, y por suerte, en la mayoría de los casos, creemos que gracias al retiro de los 10% de la AFP, la gran mayoría de las personas se puso al día. Pero hoy, siendo el promedio nacional hasta el año 2019 del 11% de morosidad, hoy estamos en el 18%. Es decir, hay un 10% menos entre la crisis de la pandemia y ahora, pero un 18% todavía es alto, porque eso es un 20% prácticamente de morosidad en una comunidad, que tal como tú decías, las comunidades se rigen por el gasto efectivo, es decir, lo que yo gasté este mes, el mes de julio, lo cobro en el mes de agosto. Por lo tanto, voy a tener un 18% menos de recaudación. Entonces, ¿qué pudiera suceder? ¿Qué pudiera delicado, delicado el tema, porque piensa tú que el no recuperar los gastos provoca un desfinanciamiento a la comunidad, ¿ya? Son dineros que no llegan de vuelta. Entonces, eso en algún minuto, en una comunidad que tiene recursos, claro, tal vez inicialmente va a poder hacer uso de los recursos acumulados que tiene, ¿cierto?, de algún fondo, y poder ir compensando eso en la medida que recauda. Pero una comunidad que está desfinanciada, o sea, absolutamente entra en quiebra. ¿Te fijas? Porque llega un minuto en que no va a tener los recursos necesarios para poder cubrir los gastos. Y eso es peligroso, eso es delicado. Entonces, y ahí, bueno, nuevamente entra el pobre administrador en que el comité le exige, porque tú sabes que una de las cosas más importantes en una reunión de comité es cómo va la morosidad, cuánto ha bajado la morosidad. Entonces es un tema de gestión para el administrador, una tarea hoy día más difícil, porque antes piensa tú que tenías una herramienta que era cortar la luz, y hoy día el tema de corte de luz, entre comillas, si de alguna manera es permitido, tiene, pero hoy día un tema social
importante en contra, ¿te fijas? O sea, pero ¿cómo le va a cortar la luz en pandemia? O sea, ¿te fijas? Entonces, claro, definitivamente es muy, muy mala señal el hecho de tener altas morosidades. Y en esos casos hay que tratar de buscar las herramientas para que este copropietario pueda ponerse al día, aunque sea 2 pesos al mes. ¿Se fijan? Porque estamos claros, si no abonando. pago un mes, no pago 2 meses, el tercer mes ya se hizo complicado. Y lo que tú decías, efectivamente, hoy día la gente está con algunos recursos extras adicionales que no los va a tener siempre y ha logrado en su mayoría ponerse al día. Pero hay otras personas que no. ¿Te fijas? Entonces, vamos, se supone que esta actividad o toda esta economía está mejorando, pero mientras tanto, ¿qué hacemos para recuperar esto? Entonces, en muchos casos se están utilizando fondos adicionales acumulados que no son para el fin. Claro, y además son ilegales. Ya vamos a conversar acerca de eso. Así es. Hoy día, entre el 55 y el 60% de lo que recauda una comunidad o de lo que gasta es para pagar sueldos, Remuneración. administración, ¿verdad? Y la parte previsional, digamos, los pagos previsionales. Así que pensando en un 60%, si yo Claro. tengo un 18%, o sea, por lo tanto tengo un 40% para pagar la cuenta de la luz, el agua, el teléfono, el gas, ¿verdad? Las reparaciones, los mantenimientos, etc. Solo un 40%. Si yo estoy, o sea, si la comunidad como promedio, ¿verdad? Hoy día el 18% de morosidad, le está quedando solamente un 22%. Por lo tanto, de alguna parte, el administrador va a tener que estar sacando ese dinero para cubrir, digamos, las responsabilidades que tiene la comunidad. Así es. Ahora, ya vamos a hablar del fondo de reserva, pero evidentemente que no es sano. Y tú No. dijiste algo que es muy importante. Una comunidad incluso podría llegar a la quiebra, pero sabemos que, digamos, Como como terminología. término, ¿verdad? Claro. Claro. Pero sí, digamos, se puede ver involucrada en una situación bastante grave. Hace unos días atrás vimos, ¿verdad?, en un canal de televisión a Así es. una comunidad que reclamaba porque tuvo un incendio, ¿verdad? Y reclamaba contra la administración. La administración allí no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver. Y aprovecho de mandar un saludo solidario al colega administrador, que considero que ha estado haciendo un muy buen trabajo en esa comunidad, porque está intervenida con lo que antes se llamaba un síndico de quiebra, ¿verdad? Exacto. Hoy día no se llama así, se llama liquidador, ¿verdad? Liquidador. Y él está ayudando a solucionar los problemas económicos. Por lo Claro. tanto, las comunidades podrían llegar a esa situación. Así Y es. ojo, que ahí se pueden ver en una situación bastante grave. El liquidador, o como se llamaba antes, ¿verdad? Síndico de quiebra se llamaban Síndico, antes. claro, representa o tiene todas las facultades de un juez, por lo tanto, deja de lado al comité de administración, o sea, el comité de administración Todo. ya no funciona, ¿verdad? Él pone a la administración para que ejecute la directriz que entregue ese liquidador, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, ese administrador debe rendir cuenta ni a, ni a la asamblea ni al comité, sino que al Al liquidador, liquidador. y Exacto. debe Absolutamente. seguir las instrucciones que el liquidador da. Eso la gran mayoría de las personas no lo entienden. La gran mayoría de las personas, ¿verdad? Incluso los medios de comunicación, especialmente estos programas bananeros que hay en la mañana, Sí. ¿verdad? Donde le dan Sí. mucha bomba a esto, precisamente por la ignorancia, precisamente por tratar de subir el rating, ¿verdad? Pero denotan al administrador que está tratando y que ha ayudado a solucionar el problema económico bastante serio que tiene esa comunidad. En ese caso, claro, y también tienes que pensar que hay otras comunidades que han sido desfinanciadas por malas prácticas de, entre comillas, administradores que se dicen, en realidad no lo son. ¿Ya? También Claro, tenemos en el mercado administradores que en realidad nunca se han perfeccionado, o sea, se les presentó la oportunidad y listo, pero no tienen ninguna capacitación, no saben en general de las normas, entonces creen que es manejar platas y personal y punto. Entonces también eso les afecta. Y sabes que es increíble, como en muchas comunidades, como tú dices, que
están llegando a ese punto y hay una situación muy difícil para el administrador, incluso más. Hay muchos administradores que no quieren tomar este tipo de comunidades porque no tienen las herramientas para hacer bien su trabajo, ¿te fijas? O Y sea, no es además, solamente una cuestión de plata. claro, y además pasa algo, y hay que ser súper sincero en esto. Esas comunidades, francamente, son un tremendo cacho. Esas comunidades generalmente representan muchísimos problemas y justamente no pagan lo que corresponde, digamos, por el tiempo, por los malos ratos, Así es. porque veíamos en ese reportaje, ¿verdad?, como gente muy mala clase, ¿verdad?, le gritaba cosas al administrador, pero se las gritaba ofendiéndolo, ¿verdad?, y entre medio se reían, o sea, lo estaban haciendo por diversión, o sea, estaban insultando al administrador por diversión, no por molestia siquiera. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿hasta qué Bueno, punto eso tú vale sabes la que pena? denota cultura y falta de conocimiento total en la materia, o sea, Así es, ¿no? claro que sí. Bueno, volviendo entonces al tema, digamos, de la morosidad, que creo que es muy importante recalcarlo. Una comunidad entonces que tiene un 18% como promedio a nivel nacional, estamos hablando de morosidad, un 18%, ya está en una situación económica bastante seria. Crítica, Como sí. contadora, ¿pudieras tú confirmar eso? Sí, absolutamente. O sea, a ver, la morosidad definitivamente afecta el financiamiento de la comunidad, que es lo que decíamos al principio, el funcionamiento de los gastos comunes, ¿ya? Recuerden que primero en una comunidad se gasta, ¿ya? Y luego se recupera, no es al revés. No es que tengamos recursos que estamos gastando, al revés. Estamos gastando y posteriormente recuperando. Entonces, si no se recupera el 100%, ese delta que falta por recuperar a través del tiempo va a afectar algún pago, algún servicio, alguna mantención y va a ir generando morosidad también con los proveedores, ¿cierto? Con las empresas de mantención, ¿cierto? Incluso llegar a un punto tan crítico que puede ser no tener los recursos para pagar los sueldos. Y eso ya se transforma en un problema más grave. Entramos en otras materias ahora laborales, entonces es por todos lados el perjuicio más grande que puede tener una comunidad. Claro, eh, si yo dejo de pagar el mantenimiento de los ascensores, va a llegar un momento en que la empresa no va a poder continuar dándonos el servicio porque Así es. si no tengo cómo pagar la cuenta del gas, lo más probable es que la comunidad tenga que ir a hacer un pacto, ¿cómo se llama? Exacto, exacto. Pero lo mismo, mira, a mí me tocó en alguna ocasión una comunidad que le fueron a cortar la luz por el 22 de diciembre. Imagínate, y ¿Eh? el administrador venía casi llegando y reuniendo, hablando con distintas personas en el mismo condominio, juntando dinero para poder pagar Para la ir a luz pagar. para que no se la cortaran, imagínate, el Claro. 22 de diciembre. Ya, ¿qué Entonces, pasa ¿te eso? fijas? Y eso era Va el administrador, por la morosidad. ¿verdad?, hace el convenio y después no tiene para pagar la cuota, porque la exigencia es pagar el convenio y además digamos, el cuota, digamos, la cuenta del mes. Claro, imagínate, bueno, Entonces, el agua sabemos que hoy día no es tan, entre comillas, peligroso porque no te la pueden cortar, pero sí la luz, sí el teléfono, sí el servicio de el gas, gas, ¿te fijas? ¿Ya? claro, Que el mantenedor no te quiera ir a hacer la mantención, entonces luego de eso seguimos sumando porque este delta es hoy día 20, mañana 20, ya son 40 y así seguimos todos los meses hasta que vamos a llegar a un punto en que no vamos a contar con recursos. Si es una comunidad que tiene recursos, que tiene un fondo acumulado de reserva, cualquier sea, bueno, obviamente puede momentáneamente, ¿cierto? Y lo va a tener que hacer para poder seguir funcionando, sacar de esos fondos, pero tampoco es lo apropiado, ¿te fijas? claro que sí, o sea, no corresponde. ¿Se No. puede ver en los gastos comunes si una comunidad, en el aviso de cobro de gastos comunes, si una comunidad es sana financieramente hablando? No necesariamente en el gasto común, no. Eso va a depender de la información adicional que anexe el administrador, ¿cierto? Como los niveles de morosidad. Entonces, si informamos los niveles, sabemos que en algunas comunidades no solamente va el comprobante de cobro, la boleta de cobro, ¿cierto? O el gasto común propiamente tal, sino que le adicionan
por ejemplo, información de la cuenta corriente, le adicionan la morosidad, ¿cierto? Los departamentos, sabemos que no podemos publicarlos con nombre, pero sí a lo mejor un detalle de los departamentos o la nómina completa, ¿cierto? Ahí sí podemos ir determinando, pero no propiamente en el gasto común como propiamente tal, digamos, en la boleta de cobro, ¿ya? Si viene obviamente el adicional de toda la comunidad, la figura, ahí sí, pues, obviamente vamos a ver el nivel de morosidad y podemos determinarlo. Claro, y también ahí se puede ver si se están pagando todas las cuentas o no, porque en alguna parte tendría que decir. Esto es, y aquí viene entonces la pregunta anexa, ¿verdad? Por esto podría ser muy importante presentar los gastos comunes de la manera correcta y de una manera bien detallada, precisamente para que todo el mundo sepa qué se gastó, qué no se pudo gastar o qué no se pudo pagar, ¿verdad? Y quiénes están debiendo. Exacto, mira, de alguna manera ahí es donde entramos también con una materia que es importante hoy día y que, bueno, viene en la ley, en la nueva ley, ¿cierto? Que es que el administrador todos los meses va a tener que rendir no solamente una cuenta documentada, sino que también pormenorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que rendir una cuenta detallada. Y esa cuenta detallada, así como presentamos cuánto hay en el banco, también debemos presentar cuántos son los compromisos que tiene la comunidad. ¿Te fijas? Entonces ahí también, en esa rendición de cuentas que se va a exigir mes a mes, va a tener que el administrador decir, oye, mira, este mes la deuda, tenemos X en el banco y la deuda que tenemos con tercero es esta otra. Y al mes siguiente se va a visualizar que esa deuda va aumentando. ¿Te fijas? Y que los recursos en el banco no son capaces de cubrir esos compromisos. Ahora, sucede que la gran mayoría hoy día o muchísimas comunidades están usando estos software de administración. Sí. Donde ahí uno puede, como administrador, subir absolutamente todos los respaldos y toda la información que se requiera, incluso hasta actas de asamblea, sí. Contratos, etc. Se puede enviar digamos, el gasto común, pero las personas pueden revisar mes a mes, digamos, los respaldos, mirar sí. Ahí cómo está la cuenta. ¿Se podría entonces entender que al subir todo se esté dando cuenta documentada mes a mes de los gastos que se están haciendo justamente ese mes? Mira, yo discrepo un poco del tema porque, a ver, una cosa es información y lo que entregan los software es información, ¿ya? ¿Ya? Ahí tú puedes ir dándote cuenta, por ejemplo, que lo que hablábamos, tomando el ejemplo de la cuenta de luz, ¿cierto? Que no se pagó, ¿ya? Tú cuando revises el respaldo del gasto que se consideró, vas a ver que ese gasto, que esa boleta, que ese pago no está hecho. ¿Te fijas? Puedes visualizar eso por ese lado. Ahora, no necesariamente es una cuenta documentada. Documento es algo físico, ¿ya? Por tanto, la misma información que yo estoy como administradora subiendo al sistema, que es información, ¿ya? No es respaldo físico, es la misma que yo debo mantener físicamente, ¿ya? Ahora, entre comillas, podría eventualmente, ¿cierto?, cumplir con la formalidad de entregar información al copropietario, ¿cierto? Pero la documentación física siempre tiene que estar, siempre. El respaldo de esa información, siempre un administrador debe manejarla, ¿ya? No se desliga de la responsabilidad por subirla al software, en ningún caso. Ok, o sea, físicamente también debe tenerla, en otras palabras. Sí, por supuesto. Claro. Ahora, en el caso del comité de administración, que es quien debe controlar mes a mes, ¿verdad? Y es una obligación que tienen ellos, ¿verdad? ¿Pudiera pedirle al administrador los respaldos de cada uno de la documentación que ellos firmaron o transfirieron para chequearla, para revisarla nuevamente? O sea, a ver, aquí primero parte por un tema de control interno, ¿ya? De cómo esté configurado el control interno, cómo lo estipule el mismo comité, cómo vamos a controlar, cómo vamos a realizar, cómo vamos a manejar la información, cada cuánto tiempo la vamos a pedir, qué es lo que vamos a pedir, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Eso primero es una organización propia del comité de administración. Ahora, recuerda que también
la información puede estar disponible, según la ley, cuando el administrador la rinde, no solamente al comité, sino a cualquier copropietario que quiera revisar. ¿Te fijas? Entonces, siempre tiene que estar disponible esa información. Ahora, ojo, no se trata de, tome, ahí está todo, lléveselo, revíselo. No, o sea, siempre tiene que ser en presencia porque es información que hay que resguardar también. ¿Te fijas? Ahora, son los mismos comités los que tienen que establecer las pautas y las políticas de control interno. ¿Ya? Entonces, obviamente, si a mí me llegan como tesorera, yo pido un comprobante, no sé, pues pido primero, no voy a llegar y firmar el cheque, ¿cierto? Porque tengo que tener, saber bien claro cuánto puedo pagar, qué me dice la cuenta corriente, la conciliación bancaria, no me basta la cartola, te fijas, como control interno. Me resguardo con esa información para posterior. Pero obviamente después puedo pedir sin ningún problema al administrador, tráigame toda la documentación, quiero saber cómo la está manejando, cómo la está llevando, el orden, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? El comité tiene esas atribuciones. Perfecto. Ahora, en cualquier momento, como tú dices, entonces la puede pedir no solamente el comité, sino que también cualquier residente pudiera en algún momento querer usar el derecho de... Exacto. Ahora, también debemos entender que en este caso el administrador sí puede mandarle la documentación a ese residente por correo electrónico o la clave, digamos, para que lo vea a través del software o en alguna plataforma que exista. Porque si no, como hay que resguardarla, hoy día me la pide Juan Soto, mañana y yo voy a estar ahí resguardándola, mañana Margarita Pérez, ¿verdad? Y Claro. pasado, entonces voy a estar todos los días ahí No, pues perdiendo el normalmente, tiempo. por eso te digo, ¿Verdad? estas Claro. políticas de entrega, información, qué sé yo, se establecen, o sea, te fijas, todo eso que ha estipulado, obviamente no es algo que el administrador va a entregar, no, o sea, a ver, tenemos que organizarlo, pongámosle un día, una fecha, incluso se puede comunicar, alguien quiere revisar, normalmente esto siempre se da después de la asamblea, o en particular, ¿sabes qué? Aníbal, tú como administrador, yo como el comité, ¿cierto? Aníbal, quiero revisar, por ejemplo, todas las cuentas del gas, tengo dudas. Entonces tú me puedes Claro. adjuntar la información y si yo tengo, tú, ¿con cuál tiene duda, cuál le muestro físicamente? Punto, listo. Pero ya Perfecto. previamente, obviamente, me has mandado toda la información. Todas esas políticas internas son de cada comunidad. Ok, vamos a una pausa y continuamos con Cecilia Rojas. Estamos con Cecilia Rojas, ella es contadora auditora, muy conocida porque además es auditora de comunidades. Es profesora también de administradores de edificios y condominios, hace clase en el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Y nos ha estado contando cómo esto de los gastos comunes, y tenemos que seguir hablando de un montón de otros temas más. Pero yo quiero recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de reparación de piscinas. Deja en manos de nuestros amigos de Valle Azul la limpieza y la mantención de tu piscina. Ellos son profesionales serios. Para poder ubicarlos, llámalos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Y también les recuerdo que nuestros amigos de ARMI Soluciones Legales tienen el plan legal que ayuda a los condominios y también a los administradores a tomar decisiones correctas y apoyadas en la ley en cuanto a la gestión que deben realizar. ARMIS es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades y se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad. Y ojo, que es asesor legal de cientos de administradores, y no estamos exagerando con esto, cientos. Por lo tanto, ubícalos en www.armis.cl. Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Ubícalos, edipro.cl. Ingresa a la demo que tiene y te vas a dar cuenta de lo fácil que es administrar con ellos. Por lo tanto, si quieres contratar sus servicios después de usar la demo y darte cuenta de lo fácil que es, donde ahí dice descuentos, pone ahí la frase hablemos de copropiedad. Y entonces te van a hacer automáticamente un 20% de descuento en todas las facturas que te van a emitirte. Y recuerda también que Ingelif es la empresa de mantenimiento en ascensores que nos da plena seguridad en que los ascensores van a funcionar de la manera correcta. Por lo tanto, confía en ellos como nosotros confiamos y ubícalos en www.ingelif.cl. Entonces, como les decía, estamos conversando con Cecilia Rojas. Cecilia,
mucha gente reclama siempre, toda la vida. Yo llevo 32 años administrando y no hay comunidad en que alguien no reclame Esté porque los feliz. gastos comunes suben, ¿verdad? Sí. Suben y no bajan. Como contadora, especialista en temas de copropiedad, ¿le ve alguna explicación en que los gastos comunes siempre suban y rara vez bajen? Bueno, mira, eso también va a depender un poco del tipo de comunidad, el tiempo que lleve, si es una comunidad nueva, ¿cierto? Si es una comunidad muy antigua, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque sabemos que una comunidad nueva no va a requerir tantas reparaciones, ¿cierto? O atenciones, más que las mantenciones preventivas que pueda tener, que una comunidad que lleva 30 años, ¿te fijas? En donde siempre va a salir algo, siempre va a fallar alguna instalación, ¿cierto? Va a haber que hacer un recambio, una mantención adicional, una reparación adicional. Entonces, claro, se justifica. Ahora, también tienes que pensar que los costos, ¿cierto? De las empresas, de los proveedores, también va subiendo. Entonces, obviamente, si tú compras al mes artículos de aseo, siempre compras los mismos, no siempre te van a costar lo mismo, ¿te fijas? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde uno pudo haber dicho, pucha, se pudo haber bajado el gasto común, las cosas estaban más escasas y más caras todavía. ¿Te fijas? Entonces, claro, obviamente, si tú estás comprando todos los meses lo mismo, te vas a ver afectado también con los costos de los proveedores, ¿ya? Siempre va a pasar algo en las comunidades. Piensa tú, en pandemia también cuando teníamos los toques de queda, ¿qué tenías que hacer con el personal? ¿Cierto? Pagarle horas Claro, el extra taxi, porque el de la noche tenía que llegar antes, porque no claro. podía andar en toque de queda y el otro se tenía que ir más temprano, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, al final, claro, siempre hay un tema de las comunidades que por uno u otro motivo, ¿cierto? No se pueden mantener estables los gastos comunes porque hay ciertas diferencias en costos, en proveedores, mantenciones adicionales o cosas adicionales durante el mes que se van produciendo. Si al final tienen que pensar que esto es como la casa de uno también, tú estás en tu casa y siempre te va a faltar algo, vas al supermercado y siempre vas a requerir algo adicional y vas a encontrar a lo mejor las cosas más caras o vas a comprar lo que te faltó que no lo pudiste comprar el mes anterior y etcétera, etcétera, ¿te fijas? Los requerimientos se van dando a través del tiempo y obviamente las comunidades también van invirtiendo y gastando en la medida que van teniendo los recursos. Así es. Bueno, Entonces, está muy bien. lamentablemente lo único que se puede hacer es el administrador controlar un poco los gastos, verificar si efectivamente no hay algo, ¿cierto? Que hablemos de lo bueno, bonito y barato, ¿cierto? Pero dentro de la calidad que se necesita, ¿te fijas? Entonces, es complicado, es complejo el tema. Lo que puedes hacer es a lo mejor nivelarlo un poco, ¿cierto? Tratar de mantener ciertos niveles, pero es difícil, las necesidades se van dando y hay que atenderlas, si ese es el tema. Claro que sí, especialmente, como tú dices, hay un montón de cosas que van subiendo año a año, ¿verdad? Y es imparable. Sube la Así UEF, es. sube un montón de cosas, sube la benzina, por lo tanto hay un montón de costos, ¿verdad? Suben también los sueldos mínimos, ¿verdad? Si es que hay alguna comunidad que todavía tiene la indecencia de pagar un sueldo mínimo, bueno, va subiendo todos los años, ¿verdad? Y eso significa que se va incrementando el gasto común porque ya no está pagando Absolutamente. lo mismo que un año anterior. ¿Verdad? Así es. Y uso esta expresión porque lo recomendable es que evidentemente a los trabajadores se les pague mucho más que el sueldo mínimo. ¿Verdad? Nadie merece recibir lo menos que te permite la ley, ¿verdad? Pagarle. Sobre todo los trabajadores del aseo, los trabajadores, los conserjes, que tienen una labor sumamente importante en las comunidades. Pero bueno, eso es Así parte, es. digamos, de lo que va subiendo año a año y que la gente no se da cuenta o no quiere reconocer. Claro, ¿no? Y quieren un buen servicio, quieren un edificio limpio, ¿cierto? Claro, Con seguridad y que esté bonito el jardín y la piscina limpia, pero eso tiene un costo, ¿te tiene un fijas? costo, ¿verdad? Eso tiene un costo. Perfecto. Ok, estuvimos conversando recién, o tú al pasar mencionaste la palabra fondo de reserva. Así es. Entonces, mi primera pregunta, ¿qué es el fondo de reserva y para qué sirve?
de acuerdo a la Bueno, ley. el fondo de reserva es, a ver, en términos simples, como tenemos aquí, hablábamos al principio, gente que no es experta, ¿Sí? es un ahorro que hacemos todos los meses, ¿cierto? Recibimos ingresos y parte de esos ingresos se van a un fondito de ahorro. Eso es un fondo de reserva, ¿ya? Unos dineros que resguardamos para ciertas ocasiones. Ahora, el fondo de reserva, ¿para qué sirve? ¿Sí? Para muchas cosas, hoy día, ¿ya? Pero en realidad el fondo de reserva atiende mantenciones, ¿cierto? Emergencias, ¿ya? Costos urgentes, ¿cierto? Tuvimos una reparación urgente del ascensor, no contamos con los recursos, ahí tenemos recursos, ¿cierto? A los que podemos acudir, una emergencia, si inundó algo, tenemos que llamar a los expertos, ¿cierto? Y tenemos que pagar, ahí tenemos los fondos, ese tipo de cosas. Y bueno, y mantenciones mayores, ¿cierto? Como, vamos, ejemplo, la certificación de ascensores, hablábamos de los ascensores hace un rato atrás, tenemos que certificar los Claro. ascensores y en esos casos también podemos hacer uso, ¿cierto? Del fondo de reserva. Ok, entonces ¿es un ahorro Un voluntario ahorro para o el es futuro. obligado? Claro, pero es un No, ahorro, de acuerdo a definitivamente la es una ley. obligación, ¿ya? No es voluntario, ¿ya? El fondo de reserva está determinado por ley. En la ley de copropiedad se establece que toda comunidad, salvo que el reglamento de copropiedad estipule lo contrario, o sea, tenemos nosotros, recuerda la ley, y tenemos un reglamento de copropiedad que es propio de esa comunidad. Si ese reglamento no, digamos, menciona que no va a haber fondo de reserva, que es muy poco probable, ¿cierto? Pero tenemos la obligación de llevar un fondo de reserva. Y este fondo de reserva, ¿cómo se forma? Se forma de un porcentaje que se estipula en asamblea, ¿ya? Que se va a aplicar a los gastos comunes, es decir, durante el mes se gastó X y sobre ese gasto total se aplica un porcentaje, que es el que se determinó en asamblea, y ese porcentaje es lo que forma el gasto común, o sea, el fondo de reserva. Sobre el gasto común se calcula este porcentaje y se forma lo que llamamos el fondo de reserva. Ok, ahora Así se calcula. así se calcula, correcto, en cuanto al porcentaje. Ahora, esto del fondo de reserva, veíamos que era obligación, pero ¿tiene un tope? ¿La ley establece algo al respecto? ¿Verdad? No, ¿O llegado algún momento? la verdad es que no hay tope, o sea, a ver, no hay tope en porcentaje y no hay tope tampoco en montos, ¿ya? Yo en algún minuto también conocí un par de comunidades que habían acumulado tanto fondo de reserva, tanto, fíjate que una de ellas repartió parte del fondo de reserva, se los repartió, se los devolvió a los copropietarios, ¿ya? Y otro, en realidad, lo invirtieron, se pusieron de acuerdo y como tenían que hacer una inversión mayor, gastaron más del 50% en esa inversión y no tuvieron que tocar el bolsillo de los copropietarios. ¿Te fijas? Tenía lo que Pero no tiene tenía. topes de acumulación, ni de año, ni de porcentaje, en nada. Ok, hay algunas materias que sí se pueden sacar del fondo de reserva y no hay ningún problema, como tú bien decías, es para la certificación de los ascensores, pero ojo, no solamente para pagar la certificación, sino que también las observaciones Por que haga supuesto. el certificador, ¿verdad? Y Todo lo eso, que acarrea, digamos, esa certificación, ¿cierto? claro, Ataca todo y abarca todo eso, ¿ya? Certificaciones de distinta índole también, no solamente de los ascensores, ¿ya? no, también de los gases, ¿verdad? Por supuesto. También, perfecto. Eso es parte. Pero también el fondo de reserva, tal como tú dijiste, cuando ya existe en exceso, que son muy pocas las comunidades, hay que mencionar lo que lo tienen, entonces pueden hacer reparaciones o mejoras, ¿verdad? Usando parte de ese fondo, pero Ese insisto, fondo. esto es cuando ya tienen en exceso. Ahí pueden gastar o Así es, invertir, ¿verdad? así es. Y ¿Ya? No para es la quienes tengan, finalidad del fondo de reserva. Ojo no, con eso, ¿ya? claro. Y para quienes tengan un poco de fondo de reserva, ¿verdad? Pero que necesitan hacer tal vez una reparación importante, ¿verdad? Que no es importante pero no urgente, o urgente, digamos, pero no
En el no tan corto plazo, importante, no sé. llamémoslo urgente en el corto Claro, plazo, que sabemos que claro, se va a tener que hacer. claro, pueden usar la plata, pero hay que devolverla, es lo que yo siempre recomiendo. Digamos, Mira, pedirle prestado al fondo de reserva, exacto. digamos, claro, entonces yo pago al contado porque me puede salir más barato, ¿verdad? Y le pago en cuotas al fondo de reserva, por lo tanto, Para ir recuperando. claro, para Claro, recuperar esos fondos. ese es un mecanismo, ¿ah? Que es la cuota extraordinaria para poder ir recuperando lo que se gastó el fondo de reserva, ¿cierto? Y el otro mecanismo que también tienes es crear fondos adicionales, ¿ya? Por Claro, ejemplo, sabemos que, no sé, porque en el futuro vamos a tener que despedir personal, creamos un fondo laboral de indemnizaciones o como le quieran llamar. Por ejemplo, existen los fondos de reparaciones, sabemos que vamos a tener que hacer una reparación X, entonces se puede crear también ese fondo de reparaciones, ¿cierto? En algunas comunidades se ha creado el fondo de ascensores, que es precisamente para atender específicamente esa certificación, ¿cierto? Entonces, se pueden ir creando adicionales sin tocar también el fondo de reserva, ¿te fijas? Propiamente tal. Yo le llamo claro, fondo de reserva con apellido, ¿te fijas? ¿Ya? sí. Entonces, también son En- mecanismos como para ir resguardándose y mirando hacia el futuro. ok. Pasando ahora al tema del agua caliente. ¿Existe una forma única para, una fórmula, perdón, única para cobrar el agua caliente o calefacción de cada unidad? Uf, ese es un dolor de cabeza para los administradores. ¿Ah? Yo siempre les advierto a mis alumnos, eh, Sí, entiendan esta materia porque va a ser su eterno dolor de cabeza desde mayo a septiembre u octubre, todos los años. cuando se corta la calefacción. Eh, Mira, existen mecanismos de cálculo para el agua caliente y la calefacción, para ambos mecanismos, en base a el consumo del gas, ¿ya? En base al consumo del gas que te entrega la compañía, esto se prorratea, este consumo se prorratea. Este es un sistema bastante solidario, ¿ya? ¿Por qué solidario? Porque independiente que tú consumas o no consumas, siempre va a haber un porcentaje que va a ir al gasto común. Por lo tanto, dentro del gasto común todos aportamos, ¿cierto? A todos nos llega un porcentaje de eso, ¿ya? Y finalmente hay otro porcentaje que se prorratea del consumo del gas, tanto para calcular el consumo de agua caliente como para calcular el consumo de calefacción, ¿ya? Y este porcentaje de distribución del consumo del gas lo determina también el reglamento de copropiedad de la comunidad, porque no en todas partes es igual. En una comunidad el prorrateo es de una forma, prorrateo le llamo a la aplicación de un porcentaje para distribuir el 100% del consumo del gas. ¿Ya? En todas las comunidades es distinto. Se puede calcular en base a la participación o en base al valor del metro cúbico. Ok, entonces lo primero que debe fijarse, presidente, es que el cobro aparece en el reglamento de copropiedad, ¿verdad? La distribución, La la fórmula, distribución. la Sí, la distribución. forma de distribuir el consumo aparece en el reglamento copropiedad. Perfecto. Y entonces eso es lo que el administrador debe aplicar. No Así hay otra es. fórmula, digamos. Hay reclamos a veces que por qué a mí me cobra más que otro, ¿verdad? Sí, o Que, sea, mira, piensa tú que siempre los administradores tienen ese reclamo de que, pucha, no sé, en julio salí de vacaciones y resulta que me salió más caro. Claro, porque la gente que se quedó ahí consumió más porque hacía más frío. ¿Te fijas? Entonces, el consumo fue mayor, pero siempre vamos a tener ese reclamo. Ahora, lo que no saben muchas veces es que esto podría resultarse mucho más caro, porque hay una parte que va al gasto común, en donde están participando el 100% de la comunidad, está aportando a ese consumo, aun cuando no lo ocupe. bueno, y también hay otras personas que reclaman que a ellos se les está cobrando más agua caliente o gas, ¿verdad? Que son dos en el departamento que su vecino, que son cuatro. ¿De qué Claro. crees tú que dependerá el que a uno se le cobre más que a otro?
Bueno, mira, aquí, bueno, hay muchas variantes. Primero hay que determinar, o sea, si tengo ese reclamo constante, ¿cierto? Hay que revisar los medidores, ¿cierto? O Sí, remarcadores o lo que sea, que donde estemos tomando la lectura del consumo, ¿ya? O sea, hay que atender ese medidor o remarcador, ¿ya? Ahora, no necesariamente porque una familia sean más o sean menos, puede ser que, a modo de ejemplo, que esa familia de cuatro, los cuatro lo único que hacen todas las mañanas es bañarse, ¿te fijas? Y salen todo claro. el día, están afuera todo el día. Sin embargo, los otros dos que son solitos están todo el día, cocinan, ¿cierto? Toman once y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente su consumo es mucho mayor, ¿te fijas? Entonces, eso es Puede lo que ser más hay que ir larga la evaluando. O ducha sea, también, ¿ah? claro. Puede ser más larga la ducha de cada Pero uno. claro, por supuesto, o Claro, sea, entonces, son cosas muy poco medibles en el sentido de no claro. porque sean cuatro debería ser el doble consumo, no, hay que ver cuánto están consumiendo, etcétera, etcétera, cada uno. Bueno, atendamos el medidor también porque también puede haber alguna falla, ¿cierto? Sí, Pero pero mira, hay que aprovecho de establecer qué decirte, pasa ahí. sí, aprovecho de comentarte al tiro, y en esto técnicamente, digamos, es así, que los medidores cuando fallan dejan de marcar, nunca marcan hacia arriba, digamos, nunca No, aumentan, sino que dejan de, por lo tanto, se mira el medidor, incluso en algunos casos se pone otro medidor, ¿verdad? sí, Para chequear que el que está funcionando está bien, ¿verdad? Por lo tanto, tal como tú decías al comienzo, muchas veces lo que sucede es que las personas se dan duchas más largas, se lava las manos con agua caliente en el invierno, usan más el agua. Ojo, muchas personas tienen la costumbre, no sé si mala o buena, de usar el monomando, ¿verdad? Justo en el centro. sí, ¿Verdad? Y si lo ponen en el centro, ¿verdad? Aunque les salga el agua, están consumiendo algo de agua así es. caliente, porque está justo en la mitad. Justo en la Por lo mitad, tanto, además de que, no, piensa tú que también yo, ¿a qué me refería con revisar el medidor? Precisamente porque en algún minuto puede haber dejado de marcar, o lo otro que también se tomó mal el estado, ¿te fijas? Porque también pasa, somos seres humanos y los estados se toman manualmente, ¿te fijas? claro, Entonces ha pasado también o también, para que estamos con cosas, digitamos esa información en el software y se nos dieron vuelta los números. ¿Te fijas? También claro, hay cosas que pueden sí, pasar. Entonces, hay que revisar bien el cada contexto uno. de qué está pasando, pero Sí. efectivamente va a depender de muchos factores el determinar por qué consume más y no consume, y el otro consume menos. ¿Se fijan? Bueno, entrando derechamente ahora en el tema de las auditorías, en las comunidades, los condominios. ¿En qué consiste una auditoría a un edificio o un condominio, Cecilia? Bueno, mira, hay tipos de auditoría. Yo las clasifico en tres grandes, que es la auditoría financiera, ¿ya? Que tiene que ver con los números, ¿cierto? Con revisar los dineros, ingresos, salidas de dinero, ¿cierto? El manejo de la cuenta corriente, etcétera. También está la laboral, ¿ya? Que tiene que ver con la situación laboral, ¿ya? Desde el punto de vista legal, de cómo está la situación documentaria del trabajador hasta, ¿cierto?, las formas de pago, ¿cierto?, y las deudas previsionales que pudieran existir. Y también está la de gestión y la auditoría de gestión, que abarca obviamente ambas auditorías, además de analizar la gestión del comité de administración. Esa auditoría es más completa. Ok. Esos son Ahora, los ¿de qué va tipos a de depender? auditoría. ¿Sí? ¿De qué va a depender que se haga una u otra o dos? Bueno, eso depende netamente de las necesidades que tenga cada comunidad y, ¿por qué no decirlo también? De los recursos, porque sabemos, digamos, que también las auditorías tienen un costo, ¿cierto? Eh, que no son, podrían resultar no ser tan menores, entonces muchas veces prefieren hacer la financiera para, en el fondo, informar o dar tranquilidad a la comunidad que el manejo de los fondos ha sido transparente, ¿cierto? Que no hay desviación de fondos o falta de fondos, etcétera, que es lo que importa el tema, entre comillas, mucho más sensible para la comunidad, que una auditoría de cómo lo hizo el comité, ¿te fijas? Correcto. Ok.
Vamos a ir a una pausa y volvemos con Cecilia Rojas. Bien, ya estamos de vuelta conversando con Cecilia Rojas, ella es auditora, y precisamente estamos hablando acerca de las auditorías. ¿Qué documentación se requiere, Cecilia, para llevar a efecto una auditoría de la manera correcta? ¿Qué es lo que tú necesitas para auditar una comunidad? Mira, te voy a hablar en lo general, ¿cierto? Porque me ha tocado precisamente justo en unas clases ayer con administradores del Colegio de Administración CGI, donde me comentaban que habían auditorías que era re poco lo que le habían pedido de documentación. Ahora, en el caso de las auditorías, hay dos temas importantes. Primero, ¿quién la hace? ¿Ya? Y segundo, la documentación para esta auditoría. Quien la hace siempre debe ser un auditor, ¿ya? Y el auditor siempre debe ser especialista en copropiedad, ¿ya? No nos sirve el auditor informático, no nos sirve el auditor que trabaja en el banco, el auditor que trabaja en una empresa. Si estos auditores tienen conocimiento de la ley de copropiedad, ese auditor es apropiado para esta auditoría. No el administrador que hace auditorías, ¿ya? No el ingeniero comercial que hace auditorías. No son auditores. Acá es lo mismo que el abogado. No puedo contratar a un abogado de familia para que me defienda penalmente. ¿Te fijas? Acá es lo mismo. Claro. Los auditores también tenemos especializaciones. Entonces, tenemos que partir por ahí. ¿Por qué? Y ahí voy a tu pregunta, Aníbal. Porque el auditor especialista en copropiedad va a saber lo que tiene que pedir respecto de esta materia, ¿ya? En las auditorías financieras no basta con revisar ingresos y gastos, ¿ya? Respecto de eso hay una opinión, hay gestión, ¿ya? Hay medios de prueba, hay pruebas que se analizan, ¿ya? El tipo de auditoría, si esta auditoría va a ser selectiva, normalmente los auditores trabajan con muestreos, ¿ya? O va a ser esta auditoría detallada, ¿ya? O sea, si esta auditoría va a ser selectiva o exhaustiva, y esos términos los maneja un auditor. Y en base a eso te va a pedir la información. A modo general, la documentación que siempre se debe presentar o que debe exigir un auditor. Toda la documentación, las minutas de gastos comunes, lo que hablábamos en un principio que venimos hablando, todos los respaldos de esos gastos comunes, ¿ya? Los documentos, los respaldos, documentación fehaciente, que esté debidamente la factura, la boleta, que no sean puros vales por, etcétera, etcétera. Libros de remuneraciones oficiales, liquidaciones de sueldo, las conciliaciones bancarias y cartolas bancarias. Ya no es solamente presentar la cartola al banco, se va a exigir la conciliación bancaria, ¿ya? Estados financieros. Si hay estados financieros anteriores, si hay informes de auditoría anteriores, ¿ya? Toda la información que esté relacionada con los gastos comunes, informes de fondos de reserva y cualquier fondo de reserva que se haya acumulado, la información y los respaldos del uso de estos fondos, ¿ya? En los temas laborales, obviamente, el libro de remuneraciones, liquidaciones, las carpetas del personal, ciertos documentos de feriado, las competencias que tengan, el OS10, etcétera, etcétera, toda la documentación del personal. Y finalmente, bueno, los temas de gestión, los libros de acta, ¿cierto? Para determinar el funcionamiento, acuerdos, qué sé yo, el reglamento de copropiedad de esa comunidad, ¿cierto? Nuevas normativas, etcétera. O sea, todo es una suma de cosas. Incluso, mira, es más, hay comunidades que cuando se hace el tema de gestión hasta se les pide el organigrama de esa comunidad, cuando son muy grandes. Si es un edificio, obviamente no, pero si tiene una comunidad que tiene 7 torres, ¿cierto? Y está dividida, por supuesto que también ahí se piden ese tipo de cosas. Entonces, pero siempre partimos de la documentación física que tiene que ver con las rendiciones de plata, ¿cierto? El movimiento de los bancos, las cuentas morosas, los informes respecto en el fondo todo esto te lo entrega un software de administración, el acceso al software de administración también, en mi caso particular yo los pido temas tributarios, cartolas tributarias, certificados de deuda fiscal, certificados de DICOM, todo eso, si todo eso abarca una auditoría, ¿por qué? Porque finalmente, para que tú sepas, Aníbal, el auditor, y por qué yo recalco que tiene que ser un auditor, porque el auditor se forma una imagen
¿ya? Se hace una apreciación respecto de cómo funciona el control interno de esa comunidad. Y en base a eso emite una opinión. Esa opinión no te la puede dar un administrador, no te la puede dar un ingeniero comercial. ¿Por qué razón? Porque primero no está preparado para eso. Y segundo, porque hay que tener experiencias para formar ese criterio. ¿Te fijas? El Entonces, criterio que es muy importante, sí. Sí, exactamente. El auditor tiene que tener un criterio para poder dar su opinión de manera absolutamente independiente de todo lo que acontezca en la comunidad. ¿Te fijas? Entonces, es toda la documentación que tenga la comunidad. En mi caso, yo mando una hoja detallada de 2 páginas, créelo, ¿ya? Pero me ha tocado auditoría en que, no, páseme los ingresos y páseme los ingresos con su respaldo y páseme los egresos con su respaldo y los gastos comunes, listo. Y esa es la auditoría financiera. Hay mucho más allá de eso. ¿Cuáles son las principales faltas o fallas que arrojan esta auditoría, de acuerdo a tu experiencia? Mira, en general, en los temas laborales hay harto, más que en los temas financieros, ¿ya? En los temas laborales siempre hay mayores faltas, pero es precisamente por desconocimiento y falta de asesoría de los administradores en temas laborales, ¿ya? Porque además no es una materia fácil, ¿ya? Entonces, desde pequeñas cosas que pueden significar mucho. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, las famosas moras presuntas. Me he encontrado en comunidades. Las moras presuntas son posibles, ¿ya? O lo que dice la palabra, la presunción de que puede existir alguna deuda previsional, ¿ya? Pero eso no necesariamente. Me he encontrado en comunidades con 3, 4, 5, 6 hojas en la dirección del trabajo. Pero eso es falta de información que los administradores no entregan al software, ¿ya? Y por ende el software, como bajan el archivo de Previred para declarar las cotizaciones, no informan a las instituciones previsionales los movimientos del personal. Y en los temas financieros, el principal problema es, primero, no hay un estado financiero. Los administradores no hacen estado financiero, le llamo yo un balance de activos y pasivos, solamente, ¿ya? Eso es un estado financiero, no presentan los estados financieros, no hacen un estado financiero para informar a la comunidad en asamblea, por ejemplo, mira, tanto es lo que tenemos y tanto es lo que debemos, y este es nuestro patrimonio, ¿ya? Eso no está. Y lo otro, el orden de la documentación, ¿ya? No llevan un control estricto de la documentación. Y eso es, entre comillas, grave, porque si tú estás subiendo esta documentación a un software, ¿cierto? Te estás informando que todo eso tú lo manejas. Entonces, cuando te vas físicamente a revisarlo, no lo encuentras. Ya. Ahora, te escuché atentamente y hubo algo que necesito preguntar, porque no lo mencionaste. Si tuvieses que estimar un valor, un porcentaje, ¿cuál sería este en cuanto a fraude, apropiación indebida, que se detectan en las auditorías? Mira, en general me ha tocado solo un caso, ¿ya? Muchas auditorías de distintas comunidades, muchas. Te podría decir que el 1%, ¿ya? Ya. Ojo, sí, con eso, las auditorías no están hechas, digamos, a la comunidad para ir a buscar el fraude. No es el objetivo de una auditoría financiera, hablemosla, ¿ya? No es el objetivo, pero sí debiera dentro del proceso informarse y detener inmediatamente el proceso de auditoría en caso de detectar un fraude, ¿ya? Porque el procedimiento, el procedimiento de continuar con esa auditoría puede cambiar y el objetivo también en caso de detectar el fraude. Solamente me ha tocado ver una situación y yo llevo Correcto. 7 años haciendo auditorías a distintas comunidades. O sea que tal como tú dices, aproximadamente un 1%. Sí, y es muy poco. Ok, y para escarbar un poquito, ese fraude fue de un administrador o del comité o del conjunto comité y administrador? Mitad y mitad, porque firmaba el administrador con un integrante del comité y ahí estaba el problema, los dos estaban ahí coludidos. ¿Coludido? Claro, correcto. Exacto.
¿ya? Ok. Ahora, fue en materias de, por ejemplo, no estoy hablando que propiamente robaron plata como tal, ¿ya? Se entiende que sí, pero, por ejemplo, el integrante del comité tenía una empresa, ¿ya? Mantenedora, y se hizo una inversión justo en esa materia, y él fue quien hizo esta materia, ¿te fijas? Ah, Y el costo fue, no sé, pues, en su tiempo, estamos hablando de algunos años atrás, 10 millones, cuando esto pudo haber costado 3, ¿te fijas? Entonces, ah, claramente ahí hay un fraude. claro, un ¿Te fraude. fijas? Entonces, Perfecto. claro, no puede decir uno sacaron plata, bueno, entre comillas, porque había una factura, pero está claro que detrás de eso había un movimiento, había algo inusual y muy raro. Ahora, dejando entonces este 1% de lado y de acuerdo a las observaciones que tú hiciste anteriormente, ¿dónde se detectan más problemas? ¿Cuando se autoadministran o cuando tienen un administrador? Ah, mira, ojo, recordé, recién me estoy acordando que conocí un caso y por eso también yo siempre recomiendo que siempre firme más de uno. En un caso había un administrador que sacaba la plata en efectivo de los anticipos y de los sueldos, ¿ya? Porque tenía extranjeros, esto fue hace 3 años atrás, y pagaba los anticipos y los sueldos a los extranjeros en efectivo, ¿ya? Obviamente, el anticipo que el extranjero pedía por 50, el administrador lo sacaba por 100. Entonces, ahí sí hubo fraude efectivo. ¿Y qué pasa ahí? Falta de control del comité. Porque si tú estás pasando plata en efectivo, ¿cierto? Mínimo pide después los documentos firmados. ¿Te fijas? Ahí hay que tener Además que, cuidado. además que por lo que estás diciendo ahí se estaba cometiendo una ilegalidad, porque Absolutamente. seguramente si le estaban pagando en efectivo era porque esos trabajadores no tenían permiso, porque era extranjero para trabajar. Absolutamente. Por lo tanto, Y ahí no podría tenían haber una sido, cuenta porque no tenían ruta. Entonces, claro, entramos en otros términos ahí, pero hablando financieramente. claro, correcto. Ok. Eh, Y referente me- a la pregunta que te acabo de hacer, eh, ¿hay más problemas o se detectan más problemas cuando la comunidad se autoadministra o cuando lo administra un administrador? Mira, en general, creo que cuando se autoadministra. Cuando se autoadministra, ¿por qué? Porque tú tienes que pensar que el administrador es una persona capacitada, que tiene conocimiento, ¿cierto? Que está preparada para este tipo de cosas. ¿Te fijas? Muchas veces, no quiero decir que la autoadministración sea mala, sino que se hace, ¿cierto? Pensando en tomar o incluso en el ahorro del gasto en administración, ¿ya? Sin embargo, eso es un grave error porque muchas veces los integrantes del comité o quien sea que autoadministre no está capacitado, no tiene los conocimientos, no tiene las competencias para eso. ¿Ya? O sea, yo te pongo en el caso, soy auditora, ¿cierto? Me manejo mucho en finanzas, manejo empresas tributarias y qué sé yo, pero yo no podría ponerme a administrar, ¿cierto? Mi comunidad, autoadministrar, es que yo lo manejo. No, porque ahí hay otras materias, te fijas, de gestión, de mantención, otros conocimientos que los tiene el administrador y que no los tengo yo porque no tengo las competencias, te fijas, completas. Claro, A lo mejor las puedo correcto, aprender en el camino, pero mientras tanto aprendo qué pasa, ¿te fijas? claro, Entonces, el administrador está para eso, está para administrar. perfecto. Ok. Por último, ¿cuál es el beneficio tanto para la comunidad como para el administrador llevar a cabo una auditoría? A ver, primero, denotar la transparencia. ¿Ya? Eso es fundamental. O sea, un administrador que quiere que le hagan, que no pone problema, ¿ya? Incluso algunos que solicitan que se les audite, es porque definitivamente eh, son transparentes, o sea, no tienen ningún problema. Es más, muchos incluso, ¿ya? Solicitan esta auditoría porque quieren detectar errores que puedan estar cometiendo y lo que les va a permitir el informe de auditoría son las mejoras. ¿Te fijas? Y para efectos del comité, lo mismo. La transparencia, ¿cierto? De cómo está trabajando el comité, cómo lo está haciendo y obtener resultados y respuestas que le permitan mejoras futuras. ¿Ya? Y obviamente informar todo esto a la comunidad, pues para decirle a todos ellos, ¿cierto? A la asamblea, mira, estas son las formas, estos son los resultados, ¿ya? Y esto es
se pretende hacer en el futuro para ciertas mejoras, ¿cierto? Que no hay una falta de dinero, ¿cierto? Que en realidad las cosas en la comunidad están funcionando, que las deudas se están pagando como corresponde, el Estado y la situación tanto financiera como en el fondo laboral y de gestión de la comunidad en general. Y además una tranquilidad para toda la asamblea, para toda la comunidad, saber que las cosas o la administración está funcionando relativamente bien, o por lo menos no hay pérdida de dinero, ¿verdad? Algún desorden pudiera haber porque nadie es perfecto, o alguna Por observación supuesto. que haga el auditor, ¿verdad? Por lo tanto, le sirve para corregir también a Esas la son las comunidad. mejoras, claro, que entrega el informe de auditoría, permitirle Claro, mejora, ¿cierto? Y crecer, digamos, en esto, porque siempre el administrador va a aprender algo nuevo, ¿te fijas? así es, sí, correcto. Bueno, Cecilia, quiero darte las gracias, se nos acabó el tiempo, Sí, por sí. haber estado con nosotros. La verdad es que fue otra clase a la que he asistido tuya, ¿verdad? Muchas Siempre muy gracias. didáctica, muy clara, además responde siempre con mucho cariño y eso se agradece y creo que todos los auditores te lo agradecen también. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias Aníbal, te agradezco a ti la invitación. Bueno, cuando quieras y cuando quieras aclarar y profundizar temas, bueno, soy materia dispuesta y bueno, para los auditores también, porque algunos me conocen como auditora, no sé si muy bien, pero ya, cuando hago auditoría, como tú decías, me cambia un poco la cara, pero no, en Sí, general lo trato sé, me lo han de, dicho. sí, te lo han dicho. Sí, me lo han dicho, sí. Claro, muy Bueno, es que estricta, lo que es muy bueno al hay que final. mantener el perfil, ¿ah? Hay que Sí, mantener el claro, perfil. No, es claro que que eso es sí. importante sobre todo para dar la seguridad a las comunidades, a los comités y al mismo administrador, ¿cierto? Pero en general yo muy contenta de participar en tus programas siempre, me encanta, lo escucho, porque también aprendo, ¿cierto? Que lo que te decía yo, Está muy no, ahí bien. tengo competencias que no son mías, pero voy aprendiendo y eso me sirve en la profesión. Así que para todos los auditores también, materia dispuesta en lo que los pueda ayudar. Y a ti, Aníbal, Ok, también siempre muy agradecida de que me hagas participar de tu gran programa, que en realidad es muy bueno. muchas gracias por eso, Cecilia. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y como siempre nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.